Como vemos, la capacidad emocional implica comprender nuestras emociones y manejarla de manera productiva. A la conclusión podemos llegar a entender cómo saber lo que sentimos, saber lo que otros sienten, descubrir las causas de esos sentimientos, conocer el probable efecto de nuestros sentimientos sobre los demás. El miedo es una emoción innata. El miedo nos brinda protección. El objetivo del miedo es la protección. El miedo está ahí para protegernos de los peligros. Y una de las razones más importantes que muchas personas jamás intentan cosas nuevas es su temor al fracaso. Obviamente esta emoción del miedo está ahí para evitarnos del mal. Ahora vamos a diferenciar los miedos en dos: el miedo real y el miedo irreal. El miedo real surge cuando un suceso ha marcado tu vida. Si de pequeño un perro te mordió, es natural que aquel recuerdo deje marca en tu subconsciente. Y cada ocasión que escucha un perro ladrar, ese recuerdo surge inconscientemente en forma de miedo. Ten cuidado, alerta. Eso te dice tu miedo. El miedo irreal está formado de fantasías o historias que nos han contado y lo hemos creído. Ten cuidado. Por ejemplo, alguna vez nos han dicho: si no te duermes, rápido va a salir la bruja debajo de la cama y te va a comer. Como puedes entender, los miedos irreales son fantasías, pero la mente lo experimenta o los vive como si fueran reales. Y algunos posiblemente experimentan en algún momento de la infancia, ha tenido alguna experiencia negativa ante grupo de compañeros de la escuela, y eso hoy surge en forma de miedo. Simplemente el inconsciente está queriendo hacer su papel de protección. Lo importante es la preparación. El mejor antídoto al miedo es la preparación. El miedo está ahí para protegerte, y ese miedo se desinflará si te has preparado convenientemente para tu presentación. ¿Cómo podemos utilizar la adrenalina, que es una droga endógena, para transformarlo en pasión? Hablar con entusiasmo, con fuerza, con brillo. Ahí está el secreto. Nuestro cuerpo está saturado de una droga que es la adrenalina, que es una droga endógena. Tiene la capacidad de congelarte o de hacerte muy poderoso. Te puedes convertirte en un superhéroe. La adrenalina te da poder, te puede hacer un superhéroe. El verdadero control está en ti mismo. ¿Cómo lo utilizas? ¿Te paraliza o te lleva a ser un exitoso? El miedo es parte de la adrenalina, y la adrenalina se dispara a través de tu torrente sanguíneo a tu cuerpo. De tu cuerpo llega al cerebro. Tenemos que aprender a dominar las técnicas para poder dominar el miedo y transformarlo en pasión. El cerebro está empapado de adrenalina. Si está empapado de adrenalina, lo que sucede a la persona es que se queda congelado por exceso de adrenalina y no saben qué hacer. Es en donde decimos: me quedé paralizado. Mi mente se quedó en blanco, o el famoso telón negro que conocemos. Entonces, ¿qué se puede hacer cuando una persona está paralizado? Aquí te doy algunos consejos. Primero, respira profundo. Cuando estoy por realizar una presentación y estoy nervioso, lo que hago es respirar profundo con mi espalda recto y dejo caer relajados totalmente. Levanto ligeramente mi cabeza y hago una serie de respiraciones profundas. Esto me ayuda a controlar hasta cierto punto los nervios. Entonces tienes que hacer respiraciones profundas 5 a 10 minutos antes de hablar. Cuando respiras profundo, estás trayendo a nivel consciente, estás sacando, poniendo a circular esa adrenalina. Cuando respiras tienes el control de tus emociones, pones las cosas como deberían estar. Así que respira profundo, inhala por la nariz y exhala por la boca. Segundo, ponte a brincar, como hacen los boxeadores. Ya. Estás soltando la adrenalina. Relájate, puedes aplaudir, puedes brincar y sueltas y estás soltando la adrenalina, convirtiéndolo en energía pura. Tercero, levantar tus manos. Esto se llama realizar un anclaje. Cuando tienes que hablar en público y te llaman, por ejemplo, con ustedes el señor Roberto Pérez, levantas las manos, empuñas y al bajar dices: sí. Lo puedes decir en voz alta o en silencio. Este es un mecanismo que te da poder, que te da control. Así que aprieta tu puño de la mano derecha, levantas hacia arriba y cuando bajas silenciosamente dices: sí. Lo que sucede aquí es que tu cuerpo actúa como una máquina que tiene la capacidad de recordar tus últimos éxitos. Es como una computadora con memoria. Cuando repites constantemente la palabra sí, estás sujetando o anclando victorias.
Constantemente tu cuerpo y tu mente se sujetan al éxito de forma algo que te intimida. Y tú dices sí, sí, sí. Tu cuerpo, tu mente recuerda tus éxitos anteriores. Cuarto, tienes que practicar. Como ya dijimos en el módulo anterior, de pararte frente a un espejo, empiezas a hablar y te ves a ti mismo y luego simplemente te evalúas. Lo importante es que te grabes en video y también en audio. Quinto, no trates de ser perfecto. No memorices las palabras, porque simplemente eso no funciona. Ahora mismo estoy aquí grabando este video. Si trato de ser perfecto, no me va a salir bien, pero lo estoy haciendo. Lo ensayé, sé lo que voy a decir, sé lo que te quiero decir, el mensaje, la energía, el deseo, lo que vas a aprender. En eso me enfoco, en ti, no en mí, porque si me enfoco en mí, estoy poniendo presión en mí, y de eso no se trata. No se trata de mí, sino de tu auditorio. Sexto, sé tú mismo. No trates de imitar a otros conferencistas, a otras personas. Muchas veces cometemos errores cuando imitamos a otros. No imitemos a otros, simplemente sé tú mismo. Dios te hizo único, única. Así que disfruta de eso. Séptimo, celebra tus errores. Sé que suena ridículo, pero tienes que hacerlo. Es básicamente celebrar tus errores. Esto es una especie de reprogramación o un recableado, por decirlo así, de tu cerebro. Tienes que hacer un escándalo. Levantas las dos manos hacia arriba, lo agitas y dices, sí, sí, oh, sí, sí. Tienes que celebrar en grande, tienes que hacerlo donde puedas, en un lugar abierto, en un lugar cerrado, en tu oficina, en tu casa, en el baño, donde sea. Simplemente agita los brazos y gritas, sí, sí, sí. Brincas con los brazos en el aire y cuando estás a punto de salir al escenario, simplemente gritas en silencio. Sí, 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 sí. Estos 7 puntos que te di son una forma de convertir el miedo en energía pura. Esta historia quizá te haga comprender sobre cómo tener control emocional. Había una pareja de recién casados que eran muy pobres y vivían de los favores de un pueblo. Un día, el marido llegó y le hizo la siguiente propuesta a la esposa. Querida, voy a salir de la casa, voy a viajar muy lejos en busca de un empleo, voy a ir a trabajar. Luego, para regresar y tener condiciones y darte una vida cómoda y digna que mereces. No sé cuánto tiempo voy a estar lejos, solo te pido una cosa, me esperes mientras esté lejos, que seas fiel a mí, pues yo seré fiel a ti. Entonces así el joven esposo caminó muchos días a pie hasta encontrar un hacendado donde estaba necesitando a alguien para ayudarlo en su hacienda. El joven se ofreció trabajar y fue aceptado. Pidió hacer un trato con su jefe, el cual también fue aceptado. El trato fue el siguiente. El joven dijo, déjeme trabajar el tiempo que yo quiera y cuando encuentre que yo deba irme, usted me libera de mis obligaciones. Yo no quiero recibir en este momento mi salario. Le pido que le coloque en una cuenta de ahorros hasta el día en que me vaya. El día en que me vaya usted me da el dinero que yo haya ganado. Así, estando ambos de acuerdo, aquel joven trabajó muy duro durante 20 años sin vacaciones ni descanso. Pasados los 20 años, se acercó a su patrón y le dijo, patrón, yo quiero mi dinero, pues quiero regresar a mi casa. El patrón le respondió, muy bien, hicimos un pacto y lo voy a cumplir. Solo antes quiero hacerte una propuesta. Yo te doy tu dinero y tú te vas. O te doy 3 consejos que te garantizarán una vida plena y feliz. Recuerda, si te doy tu dinero, no te doy los consejos. Vete a tu cuarto, después me das la respuesta. Así el joven pensó durante 2 días y luego buscó al patrón y le dijo, quiero los 3 consejos. Así el patrón otra vez le volvió a recordar, si te doy los 3 consejos, no te doy el dinero. El joven le dijo, quiero los 3 consejos. Entonces compartió los 3 consejos. Consejo número 1. Nunca tomes atajos en tu vida. Caminos cortos y desconocidos te pueden costar la vida. Consejo número 2. Nunca seas curioso de todo aquello que represente el mal, pues la curiosidad por el mal puede ser fatal. Consejo número 3. Nunca tomes decisiones en momentos de dolor y odio. Puedes arrepentirte demasiado tarde. Después de dar los consejos, el patrón le dijo, aquí tienes 3 panes. 2 para comer durante el viaje y el tercero es para que te lo comas junto a tu familia cuando llegues a tu casa. El joven tomó el camino de regreso a su casa, después de 20 años de estar lejos de su casa y de su esposa que tanto amaba. Después del primer día de viaje, encontró a una persona en el camino y le saludó y le preguntó, ¿por cuál camino va? Y este hombre le respondió,
Voy por un camino distante que queda a 20 días de caminata por esta carretera. Joven, este camino es muy largo y yo conozco otro camino que puedes llegar en tan solo 2 días, pero hay un atajo. El joven comenzó a caminar por el camino que había un atajo, pero de repente se acordó del primer consejo. Entonces se regresó y volvió al camino normal. Después de días se enteró que aquel camino donde había un atajo conducía a una emboscada donde asaltaban a los viajeros. Después de muchos días de caminata, cansado hasta el extremo, llegó a un lugar donde había una pensión. Entró a la pensión que estaba al lado de la carretera, en donde se podía hospedar, así que pagó la tarifa de esa noche. Después de tomar un baño, se acostó. Durante la madrugada se levantó asustado porque escuchó unos gritos aterradores. Se levantó de un salto y se dirigió a la puerta para ir a ver qué es lo que estaba pasando. Pero justo cuando estaba abriendo la puerta para salir, se acordó del segundo consejo y se regresó a dormir. Al día siguiente, muy temprano, después de tomar su café, antes de partir, el dueño de la posada le preguntó que si había escuchado los gritos en la noche, y él contestó que sí. El dueño de la posada le dijo, ¿no le dio curiosidad para ir a ver qué es lo que estaba pasando? A lo que él respondió, no. Entonces el dueño le explicó que es el primer huésped que sale vivo de aquí, pues el único hijo que tiene sufre crisis de locura que lo provoca gritar durante la noche, y cuando el huésped sale a ver lo que sucede, lo mata y lo entierra en el patio. Así el joven siguió su larga jornada de caminata, ansioso de llegar a su casa. Después de muchos días y noches de caminata, al atardecer entre los árboles, vio saliendo humo de la chimenea de su pequeña casa. Caminó, vio entre los arbustos la silueta, el cuerpo de su esposa. Estaba anocheciendo y alcanzó a ver que ella no estaba sola. Vio que ella tenía sobre su regazo a un hombre al que le estaba acariciando los cabellos. Cuando vio aquella escena, su corazón se llenó de odio, de amargura, y decidió correr al encuentro de los dos y matarlos sin piedad. Respiró profundamente, apresuró sus pasos y se recordó del tercer consejo. Al amanecer, ya con la cabeza más fría, se dijo a sí mismo, no voy a matar a mi esposa, voy a volver a trabajar donde mi patrón. Solo antes quiero decirle a mi esposa que siempre le fui fiel. Se dirigió a la puerta, le reconoció a su esposa, corrió hacia él, se colgó de su cuello y lo abrazó afectuosamente. Él trató de quitárselo de encima, pero no lo consiguió. Entonces, con lágrimas en los ojos, le dijo, yo te fui fiel y tú me has traicionado. Y ella, espantada, le respondió, ¿cómo? Pero si yo nunca te traicioné, te esperé durante 20 años. Entonces él le preguntó, ¿quién era ese hombre al que acariciabas los cabellos ayer en la tarde? Ella respondió, aquel hombre es nuestro hijo. Cuando te fuiste descubrí que estaba embarazada y él tiene hoy 20 años de edad. Entonces él entró a la casa, reconoció y abrazó a su hijo y le contó toda su historia. Se sentaron, partieron el último pan que traía y después de la oración de agradecimiento lleno de lágrimas y emoción, y al abrirlo el pan se encontró con todo su dinero, el pago de 20 años de trabajo. No tomes atajos, todo lo que realmente vale la pena tener conlleva esfuerzo. No sientas curiosidad por las cuestiones negativas, accidentes, malas noticias. Si estás triste o enojado, no tomes ninguna decisión. Espera que se te pase el enojo, relájate y después podrás decidir con mayor sabiduría. Así que controla tus emociones. Regla número 2. ¿Cómo preparar una exposición? Para estructurar o preparar una exposición en público, simplemente debemos responder estas sencillas preguntas. ¿Cuál es el objetivo de mi presentación? ¿Para qué voy a hablar? ¿Qué es lo que quiero que haga la audiencia? ¿Quiero informar? ¿Quiero persuadir, vender, sensibilizar, entretener? El objetivo de este video es que las personas tengan en su mano una guía para mejorar sus habilidades de comunicación, para convertirte en un orador competente. La siguiente pregunta, ¿qué tipo de esquema voy a utilizar? Primero, claridad en tu mente, y esa claridad te lo va a dar tu esquema. Escriba el título de tu presentación, clasifícalos en subtemas que vas a utilizar. Decida dónde vas a utilizar los ejemplos, dónde vas a contar los cuentos, de tal manera que logres un esquema claro de memorizar. Digo memorizar el esquema, no tu discurso. Entonces, estructura tu tema. En el módulo anterior te hablé sobre un guión, que tú tienes que escribir un guión tal cual como lo dirías de tu discurso. Ahora que has puesto en papel o ya tienes en papel, separa tu presentación, divídelo, clasifícalo en subtemas.
Ahora recién diseña un esquema. Una vez tenido la lista en otra hoja de papel, escribe el título y empieza a organizar las ideas principales. El objetivo es darle aquí un orden y una estructura estratégica para cada uno de los subtemas. Anota entre 3 a 7 ideas principales a tratar y agrega las ideas más importantes que se relacionen con cada uno de ellos. Yo, por ejemplo, utilizo un esquema que se llama ideograma y es simplemente un conjunto de ideas que tú puedes utilizar. Por ejemplo, mapas mentales, mapas conceptuales, mapas sinópticos o cuadros sinópticos, cual fuera. ¿Cuál de ellos dominas? Como pueden ver en la pantalla, este es un ideograma que utilicé en una de mis presentaciones. El cuadro que ven en el centro es el título del tema y del título sale una especie de ramificaciones, una especie de brazos o ramas. Esas son las ideas principales y vas a empezar por la parte superior derecha de la hoja, de esos cuadritos de color negro, y vas continuando con la siguiente. Recuerda que las palabras que están en el cuadro negro son las ideas principales y tiene que ir girando en sentido a las agujas del reloj. Va a girar hacia la derecha o también lo puedes enumerar. Esto de que gire hacia la derecha o enumerarlo es simplemente para darle orden, para saber de dónde empiezas y hacia dónde vas. Las palabras que están en rojo resaltado o subrayado con marcador fosforescente son las ideas secundarias y a la vez estas tienen subtemas. Cada idea secundaria tiene subtemas, como puedes ver, 5 subtemas como máximo, no más de 5. Imagínate que cada cuadro de color es un título de tu tema y cada uno de esos cuadros vas a responder a las preguntas conocidas para que sea más específico. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Para que tenga más sentido cada idea principal. Ahora, memoriza las relaciones. Recuerdo cuando digo memorizar las relaciones, no es para que te memorices el discurso completo. Regresando al ideograma, las relaciones serían las palabras de color azul que están en cuadro negro. Simplemente memoriza las relaciones para que no te quedes en blanco, para que no te pierdas. Son simplemente puntos de referencia. Ahora, practica tu esquema. Ya tienes el esqueleto de tu presentación, o sea, tu ideograma, o tu mapa mental, o tu mapa conceptual. Ahora solo tienes que desarrollar en un lugar cómodo y tranquilo, utilizando las palabras que vengan a tu mente. Con el diseño de tu ideograma como guía, vas a desarrollar tu presentación en tu casa como si las personas te estuvieran escuchando. Habla en voz alta. Lo ideal que lo hagas frente a un espejo grande donde te puedes ver tu cuerpo completo. Ahora, ¿por qué lo hacemos esto? ¿Por qué tienes que hablar en voz alta? ¿Por qué tienes que mirarte en el espejo? En programación neurolingüística, el término neuro se refiere a nuestros sistemas nerviosos, circuitos mentales y 5 sentidos. Lingüística, primero, cómo utilizamos el lenguaje, las palabras y el diálogo interno para programar nuestra mente. Segundo, las palabras y frases específicas que utilizan otras personas reflejan sus mapas mentales. Y tercero, la importancia de reconocer el lenguaje silencioso, las posturas, los gestos, la expresión corporal y la palabra o el término programación tomado del campo de la informática. Nuestros pensamientos, hábitos y emociones programan el disco duro de nuestra mente subconsciente. Y todos utilizamos estos mapas mentales descritos por la PNL. Por ejemplo, todas las personas tenemos 3 canales de percepción, 3 canales de aprendizaje. Y en el público existen personas visuales, auditivos y sinestésicos. Entonces, cuando practicamos frente al espejo, estamos utilizando los 3 canales, los visuales, o cuando activamos el canal visual, nos estamos viendo en el espejo nuestros gestos, ademanes, nuestra postura. Y cuando activamos el canal auditivo, si estamos hablando en voz alta, nos estamos escuchando. Y el canal sinestésico, si sientes porque estás expresando todo tipo de emociones. Por eso tienes que practicar como si estuvieras hablando en un auditorio, con entusiasmo, con brío, con fuerza. Ahora practica sin tu esquema. Es momento de hacer prácticas más reales que te permitan impulsar significativamente tu confianza, tu seguridad cuando llegue el momento real. Lo que te sugiero es que practiques 5 veces con tu esquema, 5 veces sin tu esquema. Recuerda en este punto que ya habrás memorizado tus esquemas, tu esquema o las relaciones,
y te vas a imaginar que estás practicando frente a tu público. Desarrolla tu presentación completa en base al esqueleto de tu discurso y a los puntos principales que ya están grabadas en tu mente. Lo mejor todavía, que te vuelvas a reiterar, que te grabes en video. Repaso mental. Ya has practicado tu presentación sin tu esquema varias veces y ya faltan 2 o 3 días para tu gran presentación. Ahora vas a seguir haciendo repasos mentales de todo tu tema. Aprovecha cualquier momento del día en que estés solo. Utiliza tu mente para visualizar tu esquema y empieza a desarrollar en tu mente todo tu tema de principio a fin. Si tienes poco tiempo, también puedes hacer repasos rápidos únicamente de la estructura de tu discurso. Por último, unos minutos antes de salir al escenario, te recomiendo relajarte, respira profundamente y confía en ti, que todo va a salir muy bien. No olvides, cuando memorizas tu discurso, estás corriendo un gran riesgo innecesario de que te se olvide todo. Sigue estos pasos que acabo de compartir contigo y no tardarán en llegar los resultados. Recuerda que el esquema es el esqueleto y la estructura principal que soporta tu discurso. Y si no lo diseñas adecuadamente, tu trabajo se te puede venir abajo. La siguiente pregunta es, ¿cómo voy a captar la atención inicial del público? Podemos utilizar diferentes métodos para captar la atención del público. Un enganche emocional, por ejemplo. Si realizas un buen enganche, el auditorio se convencerá de que están ganando ellos, de que se benefician con algo. El enganche además funcionará como un rompehielos, ayudándote a establecer una relación más distendida con el auditorio. Aquí te doy algunos ejemplos de cómo tú puedes captar la atención de las personas. Los testimonios personales y las anécdotas. Imaginemos que vas a hablar sobre la importancia de mantener una actitud emprendedora. Podrías narrar algunas historias de personas que, sin contar con mayor preparación académica, lograron salir de la pobreza y construir una empresa exitosa. O, de ser posible, presentar alguna experiencia que te haya pasado a ti. Cuando se transmite una idea a través de una historia, aquella no solo queda más claro, sino que comprende de un modo más emocional. Tus oyentes valorarán más lo que digas si refuerzas ese mensaje transmitiéndoles las vivencias de personas con características similares. Las metáforas. Se trata de historias que, a diferencia de las anteriores, no tienen una relación directa con el tema, pero que por eso mismo pueden contribuir a que se le comprenda mejor. Las típicas metáforas son las fábulas, en las que narra algo que ha pasado a un personaje y se extrae una enseñanza de esa experiencia. Los hechos históricos, el comportamiento animal, también son fuentes de las que se pueden extraer potentes metáforas que, bien utilizadas, cautivarán la atención del público y además te ayudará a comprender mejor el mensaje que transmites. Citas de personajes notables. Puedes buscar citas que refuercen o aclaren el contenido que quieras transmitir. Citas. Todo lo que soy y lo que tengo se lo debo a Dios y a mi perseverancia. Debo a Dios mi talento, a mis padres la vida y a los obstáculos el deseo de vivir cada día para probarme que puedo ser superior a mí mismo cada día. Lo dijo Andrea Bocelli. Un hogar sin libros es como un cuerpo sin alma, dijo Cicerón. Esta última cita o frase lo creé yo mismo. El comunicarnos con efectividad es un combate y la arma más poderosa es la palabra hablada. Datos estadísticos. Los números, sobre todo los porcentajes, impresionan a la gente. Por ejemplo, la primera, en una encuesta realizada en los Estados Unidos, investigando las 10 cosas que más temor le produce a la gente, se obtuvo el siguiente resultado en orden ascendente: los perros, la soledad, el avión, la muerte, la enfermedad, las aguas profundas, los problemas económicos, los insectos, las alturas y el primero de la lista, hablar en público. Las preguntas al auditorio. Las preguntas son un reto para los asistentes, puesto que aunque no todos respondan en voz alta, pero sí se plantearán una solución mentalmente y estarán interesados en saber en qué grado acertaron. Y seguramente hay muchas otras formas creativas de captar la atención. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el mensaje central de tu exposición? Por ejemplo, el mensaje de este tema o de este video es que tenemos que poner en práctica todas las técnicas, si no, no funciona. Por más que leas libros de otros autores reconocidos a nivel mundial o veas videos, no te va a funcionar. Tienes que poner en práctica. Si no le ponemos en práctica, nada sucede. También tenemos que salir de nuestra zona de confort para lograr grandes objetivos en la vida. La siguiente pregunta es, ¿cómo voy a ilustrar el mensaje? Puedes ilustrar con datos
estadísticos, contar experiencias personales, con videos, cantarles una canción. Es importante proyectar siempre diapositivas. Es importante también que nosotros comentemos o que compartamos con la audiencia anécdotas personales. Eso les hace en el mismo nivel que tú. Y la última pregunta sería, ¿cuál será tu cierre? El cierre de tu discurso es tan importante como el comienzo. Hay un viejo refrán en el teatro que dice, que se refiere desde luego a los actores, y dice así: por las entradas y por los mutis los conoceréis. El comienzo y el final, obviamente. Consiste en finalizar el tema impactando y dándole un buen acabado. Piense que después de escuchar una buena disertación, el público espera con ansias el mensaje final. Las últimas palabras deben quedar grabadas en la mente del público por mucho tiempo. Lo importante es culminar sintetizando todo lo expuesto, con anécdotas, con interrogantes, frases célebres, pensamientos filosóficos, unas cuantas vivas, planteando interrogantes, pidiendo respuestas comunes. Algún político irlandés anónimo ha dado esta receta para hacer terminar un discurso. Primero, digámosle qué le vamos a decir. Segundo, digámosle. Y tercero, digámosle qué le hemos dicho. Interesante, ¿verdad? También otras técnicas. Exhortar a la acción. El orador quiere que se haga algo, que se instale determinado mecanismo o causa. Terminación humorística. Para esta técnica debemos practicar mucho. Dejadlos siempre riendo cuando digáis adiós, decía Jorge Cuán. Como decía, si tenemos facilidad para ello. Debemos practicar mucho si queremos acabar con un humor. Terminación con una cita bíblica, así como una serie de técnicas. También tú puedes crear tu propio método. Regla número 3. Lenguaje no verbal. En términos generales podemos definir la comunicación no verbal como la comunicación mediante la expresión o el lenguaje corporal desprovisto o falta de palabras. En términos más concretos lo definiremos como un conjunto de signos, movimientos, expresiones del rostro, mucho más complejos que el lenguaje humano o con mayor contenido en cuanto a lo que expresamos tanto voluntario como involuntariamente. Es decir, todo lo que hace referencia al cómo se dice, gestos, expresiones faciales, movimientos corporales, el espacio en que nos separa del otro. Comunicación a través de la forma en que vestimos, en que nos mostramos alegre o triste, en cómo nos sentamos, si miramos o no a la cara, si hablamos despacio o deprisa. Todo aquellos son signos que permiten a la persona que nos escucha hacerse una idea de quiénes y cómo somos. En 1981, el profesor Albert Moravian de la Universidad de California, Los Ángeles, experto en comunicación interpersonal, llevó a cabo un estudio exhaustivo y encontró que la credibilidad en la comunicación procede de 3 cosas: en qué me oyen, cómo me oyen y cómo me ven. Estas fueron sus conclusiones. El lenguaje corporal, lo que se refiere al cómo me ven, representa el 55% de la comunicación, expresa las actitudes personales, envía mensajes que impactan, posturas corporales, gestos, ademanes, miradas, silencios, tensión muscular, posición de las manos y expresiones de la cara, entre otras características. El tono de voz, lo que se refiere al cómo me oyen. El 38% de la comunicación se basa en el tono de voz. El tono, a través del timbre, puede denotar entusiasmo, emotividad, apatía, calidez, serenidad, enojo, sumisión, disponibilidad, agresividad, frustración. Palabras, representa el 7%. Son las palabras que salen de nuestros labios, diálogos y frases que se usan para proporcionar información. En resumen, un 93% de la comunicación corresponde a lo que se denomina comunicación no verbal y solo un 7% a la comunicación verbal. Esto significa que si bien es cierto usamos las palabras para comunicarnos, el verdadero significado de ellas se transmite con nuestro lenguaje corporal y el tono de voz que utilizamos. La expresión corporal, que abarca los movimientos del cuerpo, están relacionados con las características físicas de la persona. Hay 3 movimientos observables: los faciales, los gestos y los de la postura. La postura es la clave no verbal que se puede describir a menudo y observarla es muy útil. Generalmente en las sociedades las personas que comparten un mismo punto de vista adoptan posturas similares. Esto puede ir desde amigos hasta un grupo de personas. Las posturas congruentes demuestran acuerdos. La postura es también la expresión de la actitud. Observar las posturas de las personas nos puede dar muchos detalles acerca de su comportamiento. Las posturas de éxito, por ejemplo.
Los gestos. El lenguaje del cuerpo no se puede interpretar con un solo gesto aislado de otras y de las circunstancias. Un gesto es como una palabra. Tenemos que ver el conjunto que sería la frase, por lo tanto, el mensaje. Cuando observamos a un grupo de personas, los gestos y la congruencia en los canales verbales y no verbales para una buena comunicación son las claves para interpretar correctamente el lenguaje del cuerpo. Cada vez que una persona habla, los movimientos de sus manos y dedos, los cabeceos, los parpadeos, todos los movimientos del cuerpo coinciden con el compás de su discurso. O los gestos con las manos no son al azar, contienen una gran cantidad de información y podemos encontrar mensajes secretos en la conversación. La palma de la mano hacia arriba es un gesto no amenazador que denota sumisión. Un ejemplo de esto vemos cuando las personas están orando o alabando en una iglesia. Colocan las palmas de las manos hacia arriba como prueba de sumisión a Dios. La palma de la mano hacia abajo adquiere inmediatamente autoridad. La persona que recibe el mensaje siente que se le está dando una orden, porque al hablar con las palmas hacia abajo usted toma de forma instantánea autoridad sobre el asunto del que habla y por lo tanto su discurso pasa a considerarse una orden en toda la regla. La palma cerrado en un puño con el dedo señalando la dirección es el plano simbólico con que uno golpea al que lo escucha para hacer que le obedezca. De hecho, muchas personas se molestan cuando son señaladas con este dedo. El aburrimiento. La actitud física demuestra lo que el alma está sintiendo. Si alguien finge interés en una conversación o otra persona le dará cuenta muy fácilmente por sus gestos y ademanes. Moverse nerviosamente o levantarse, cruzar y descruzar las piernas, moverse en el asiento o mirar constantemente el reloj, demuestra aburrimiento y además es una gran falta de respeto. Cuando el que escucha comienza a apoyar la cabeza en la mano, está dando señales de aburrimiento. Los brazos. Los gestos con los brazos cruzados. El gesto estándar es universal y se expresa de la misma actitud, defensa o negativa, casi en todas partes. Suele verse cuando una persona está entre desconocidos o en reuniones públicas, en los ascensores, en cualquier lugar donde se siente insegura. Cuando el oyente se cruza de brazos, no solamente tiene pensamientos negativos sobre el que habla, sino que también presta menos atención a lo que dice. Expresión facial. Los signos faciales juegan un papel clave en la comunicación. Solo es necesario ver cómo en las conversaciones telefónicas la ausencia de estas expresiones hacen reducir significativamente el número de elementos a disposición del receptor para interpretar los mensajes. Estas expresiones son también los indicios preciosos del estado emocional de una persona. Así interpretamos la alegría, la tristeza, el miedo, la rabia, la sorpresa, el asco o el afecto, por la simple observación de movimientos de la cara de nuestro interlocutor. Probablemente el punto más importante de la comunicación facial lo encontraremos en los ojos, el foco, por así decirlo, más expresivo de la cara. El contacto ocular es una señal clave. Contacto visual. Un buen contacto visual con el público es fundamental para realizar una buena conexión. Regula la conversación, ofrece descubrir mentiras. Uno de los recursos más poderosos para conectarse con la gente son los ojos, porque los ojos son la ventana del alma. Los humanos nos comunicamos por diferentes medios, uno de ellos es a través de la mirada. ¿Podemos diferenciar entonces una mirada amenazante? Claro que sí. Las pupilas muestran el grado de excitación. Por ejemplo, un conferencista o una persona que habla con pasión puede aumentar el tamaño de sus pupilas hasta 4 veces de su tamaño normal. Por otro lado, un orador enfadado o negativo hará que las pupilas se contraigan. Esto es lo que el público nota. Los ojos pueden ser más atractivos con la dilatación de las pupilas. Es muy importante que solo hablemos de temas que nos estimulen, que nos apasionen, que nos entusiasmen. Esto también nos permite realizar una conexión rápida que busca los ojos del espectador pasando de persona a persona con un tiempo de 3 segundos por cada uno de ellos. Por otro lado, el hecho de mirar a una sola persona del público puede ser una experiencia poco agradable. Hay que mirar de manera ocasional. Esto muestra tu interés, tu preocupación al mirar a los ojos de tu público. El mensaje que estás enviando es: tú me interesas. El uso correcto de las manos. Cuando un niño esconde una cosa entre sus manos, suele esconder las manos hacia atrás del cuerpo. De forma muy sencilla o similar, un adulto
quiere esconder alguna mentira, esconderá sus manos en el bolsillo o posiblemente cruzará de brazos mientras intenta dar una explicación al que lo escucha. El uso de las manos es fundamental para pintar escenas, para crear conexiones cerebrales de las personas del público. Recordemos que el objetivo principal es comunicar, y uno de los recursos más utilizados por los grandes líderes es mostrar correctamente las manos, ya que éstas comunican verdad, sinceridad y limpieza. El poder que tiene tus manos es verdaderamente poderoso. Las manos tienen más de 10.000 conexiones en línea con tu cerebro, y esto hace una herramienta de persuasión muy inteligente. El conocer cada movimiento de tus manos te permitirá conectar mucho mejor con el cerebro de tu audiencia y comunicar mucho más profundo. Las manos tienen diferentes significados. Una mano con las palmas hacia arriba es limpieza, honestidad. Este gesto de usar las palmas de las manos hacia arriba es un mensaje muy poderoso para tu público, y sin saber por qué ni cómo, ellos perciben que eres una persona honesta, limpia, sincera. Una buena técnica de persuasión es mostrar tus palmas de las manos hacia arriba mientras nos estamos comunicando. De las palmas hacia arriba es utilizando como un gesto de sumisión. Es libre de amenazas. Es como el gesto del mendigo que solicita caridad, donde muestra que está desarmado. Un gesto que recomiendo utilizar es dirigirte al público. Simplemente extiende las palmas de tus manos hacia arriba apuntando hacia el público o a la persona que quieres dar la palabra. Ahora mencionaremos el dorso de la mano hacia abajo. Proyecta autoridad. Este es el caso de los maestros políticos autoritarios. Las palmas de las manos hacia arriba no hay amenaza. Piense por un instante en Hitler. El lenguaje de poder era muy claro, donde la palma de la mano miraba hacia abajo. Si Hitler hubiese utilizado la palma de la mano hacia arriba, nadie lo hubiera tomado en serio, nadie le hubiera hecho caso. Cuando a alguien del público le preguntas algo, no le señales con el dedo, preséntale la palma de la mano hacia arriba en señal de apertura, porque el dedo es un acusador, es un dedo que apunta en son de amenaza para tu público. También descubriremos las personalidades que proyectas al saludar: dominio, sumisión o equilibrio o igualdad. El uso del lenguaje corporal empatiza, pinta el color de las palabras. Es muy importante comprender el significado de cada movimiento de las manos para poder conectarse con la lógica cerebral del público. ¿Cómo pararte en público? Es bien sabido que el cuerpo habla lo que la boca calla. Lo que significa es que las emociones tienen su propio lenguaje y de una u otra manera van a salir en pequeños gestos de señales. Cuando uno está nervioso, para las personas existen varios mecanismos de autodefensa, de cruzar los brazos hacia el frente, hacia atrás. Estas posiciones son de protección, de autodefensa. El mensaje que está mandando es: tengo miedo, tengo desconfianza. Hay que evitar cualquier mensaje que esté enviando equivocado. Para hablar en público tenemos que comunicar esa apertura de confianza, porque tu cuerpo habla cuando callas. La primera impresión. Hay un dicho popular que dice que la primera impresión es la que cuenta. Exactamente, no tendremos otra opción o una segunda oportunidad para lograr una primera buena impresión. La impresión que transmites en los primeros 2 segundos es tan fuerte que toma aproximadamente 4 minutos más para agregar un 50% a esa primera impresión. Y esos primeros 2 segundos casi exclusivamente visuales, porque en 2 segundos ni has tenido la oportunidad de abrir la boca. La presentación personal del orador es muy importante. Para nadie es un secreto que estar bien arreglados, bien peinados, con los zapatos brillantes, pulcramente presentado, da seguridad. Una persona mal arreglada puede generar dudas, y ante la duda, no obstante, muchas veces pienso que las personas están por dentro como por fuera. La apariencia física, el cuidado físico, da mucha información sobre toda una persona. Nosotros como oradores, personas que constantemente realizamos presentaciones en público, tenemos que cuidar estos detalles. Germán Díaz Sosa, un instructor de oratoria, dice que un día se dedicó a preguntar a muchas mujeres qué era lo primero que le miraban a los hombres. Y presta atención, estas fueron las respuestas: la corbata, los zapatos, las uñas. Entonces, aquí te voy a dar algunas recomendaciones que tú puedes tomar en cuenta en tu imagen personal. Cuando usted aparezca frente a un grupo de personas o en los medios masivos de comunicación, tienes que sentirte bien contigo mismo. Es ideal, por ejemplo, que desayunes bien. Si la presentación es por la mañana, no abundante, sino con alimentos que te den energía para el desarrollo de tu trabajo. Antes de la conferencia no debes comer en forma abundante, ya que el proceso de la digestión debes utilizar la gran parte de tu fuerza y potencia. Tu piel, que se note que lo cuidas. Las recomendaciones que puedo realizar es que beba mucha agua durante el día. También tu alimentación debe ser adecuada, que incluya muchos granos, cereales, frutas, baja en condimentos. En lo posible, elimine fritos y gaseosas.
El orador debe aprender a manejar el tiempo. Si da ejemplo de respeto de tiempo, la gente lo sigue. El orador debe ser puntual, seguir ordenadamente. Si es puntual, seguramente logrará que la gente le conduzca de sí misma. No debe, por ejemplo, contestar un celular o llamadas mientras en su exposición. De otra forma, los oyentes pueden hacer lo mismo. De ejemplo, se trata de ser consecuente en lo que pedimos y en lo que damos. El orador debe descansar adecuadamente antes de dictar su conferencia. No puedes llegar cansado a hablar al público. Los oyentes lo notarán. El día antes de la conferencia debes acostarte temprano, no consumir bebidas alcohólicas. Debemos procurar que el cuerpo y la mente nos ayuden. Una persona cansada no puede inspirar entusiasmo ni desarrollarlo. Es posible que estés manejando un tema interesante, pero se le notará que no está dando al máximo. Cuando vaya a enfrentar a un público, debe contar al 100% de tus energías. Debes tener el cabello impecable. El peinado dependerá del tipo de cara y de cabello que tengas. Recuerda hacer un estudio individual para establecer qué corte y peinado es lo más adecuado. No uses vestidos o trajes que tengan mucho diseño. En una palabra, el orador debe estar impecable. Regla número 4. Tono de voz. Cuando escuchamos a otras personas, prestamos atención a las características de su voz. De hecho, una voz apagada indica a menudo una persona reservada o aburrida. Las voces nasales no suelen agradar a muchas personas. Una voz tensa puede dar la impresión de rigidez o mal carácter. Las personas que hablan en voz demasiado baja es considerado como tímido. Si una persona habla demasiado alto, puede dar la impresión como agresiva o atrevido. Si hablamos en un tono de voz correcto y moderado, seguramente no provocará una impresión equivocada. Debemos dejar claro, todas las impresiones son muy subjetivas, es decir, el modo de pensar de cada uno, y no necesariamente comunican lo mismo de quien los escucha. Aquellas personas que hablan rápido suelen ser percibidos como animados, extrovertidos, mientras otras personas pueden interpretar esto como muestra de nerviosismo. Las personas que nos escuchan sacarán varias conclusiones basándose no solo en la lógica y la sensatez de lo que estás diciendo, sino también en cómo lo digas. Eso no significa que te estén juzgando o valorando constantemente. Sin embargo, las personas entienden o tienden a juzgar y a valorar ciertos defectos del habla, como repetir las palabras, no completar frases, hablar demasiado bajo como indicios de nerviosismo y ansiedad. En cambio, si expresamos con tranquilidad, la persona muestra ser fuerte, entusiasta, competente, seguro de sí mismo. Estas cualidades transmiten convicción por nuestras ideas y crean confianza en quien las escucha. Entonces surge la pregunta, ¿cómo puedo o podemos transmitir convicción y confianza? Cuando estoy en mis presentaciones, en estas ocasiones, presto atención a la energía con que proyecto mi mensaje. ¿Sabes por qué? Porque esa energía transmite entusiasmo y ese entusiasmo proyecta seguridad. El grado de emoción con que comuniquemos por medio de la voz suele ser muy fácil de percibir. Emociones como el miedo, la alegría, el amor, el nerviosismo, el orgullo, la tristeza, la satisfacción, la simpatía pueden ser percibidos solo por el tono de voz. Tu voz es la mejor herramienta que tienes para transmitir entusiasmo y energía. La fuerza, el volumen que utilices, la entonación, el énfasis que le des a las palabras determina el nivel de energía que proyectas. Recuerda que no es lo que digas, sino cómo lo digas. Estudia tu voz y determina qué cambios puedes hacer en tu manera de hablar para darle más energía a tu mensaje. Dado esta introducción sobre la voz, a continuación te voy a dar algunos ejercicios que con la medida que practiques vas a ir mejorando. Los ejercicios que realices de forma consistente a largo plazo, los resultados van a ser notorios. ¿Por qué te lo digo? Porque yo mismo experimenté. Hasta este momento de grabar este video, tengo 2 materiales grabados en audio. El primero titulado Tú eres la causa, que son afirmaciones para el éxito. El segundo es comunicación con PNL. Del primer material al segundo material hay una enorme diferencia. Mejoramos la dicción, la entonación, el volumen. La voz está trabajado. Te invito también a que tú puedas escucharlo adquiriendo estos 2 materiales. Entonces aquí van algunos tips, consejos, ejercicios. Comienza a aprender a hablar pausadamente. Respira, tómate el tiempo para hablar. Evita hablar de una manera monótona, sin ninguna variante. Utiliza varios volúmenes de tonos para dar fuerza a tu mensaje y transmitir emociones. Sube el volumen cuando sea necesario. Bájalo si quieres atraer la atención de tu interlocutor. O darle más velocidad si quieres agregarle mayor dinamismo a cierta parte de tu mensaje. Otro aspecto, eliminar aquellas muletillas que comúnmente obstaculizan el mensaje y restan fuerza y energía. Las muletillas más comunes son el a,
Palabras expresivas o sueltas que utilizamos a menudo para llenar espacios en nuestro mensaje. Dicción. La palabra dicción proviene del latín dicleo, que significa manera de hablar, manera de pronunciar, pulcro empleo y pronunciación de las palabras para que puedan ser entendidas perfectamente por quien o por quienes nos escuchan. Veamos ahora, para que tengamos una buena dicción, los ejercicios. Veamos qué tanta flexibilidad tiene hoy en día tu herramienta de trabajo. Para ello vamos a utilizar las trabalenguas. Lo ideal que tengas una gran cantidad de trabalenguas, por lo menos 200 trabalenguas. Reconoce cada uno de los trabalenguas, lo ideal para este ejercicio, y cada una léelos con mucho detenimiento y pronuncia cada palabra lo más lento posible. El siguiente es que ve aumentando la velocidad poco a poco. La dicción es un optimizador de pronunciación, mismo que debes practicar constantemente. Te recomiendo que empieces haciendo todos los días las 200 trabalenguas que te pedí. Esto te llevará por lo menos 2 semanas. Y después de las 2 semanas, esto te permitirá tener el dominio sobre la pronunciación de cada palabra. Una vez que ya hayas leído o ya has practicado en las 12 semanas las diferentes trabalenguas, y posteriormente vas a utilizar un corcho. Como decimos, el corcho es el fiel e inseparable amigo de un locutor o de un orador, para aumentar el grado de complejidad y poder usar todos los músculos de tu cara. Utiliza el corcho, pon de forma vertical entre los dientes y empieza a pronunciar claramente las trabalenguas. El diafragma. El diafragma es un músculo en forma de bóveda que cierra por arriba la cavidad torácica y limita por abajo por la cavidad abdominal. Su parte media es eponeurótica o tendinosa, llamada centro frénico. A su alrededor se encuentran las porciones musculares. Esto que acabo de compartir es un término técnico, pero para aclararlo, diremos que el diafragma es como una especie de bolsa que se infla, se desinfla con la respiración. Este se encuentra debajo de los pulmones en tu estómago, de hecho cubre tu estómago. Recuerda que para que haya emisión de voz, lo primero es tener aire, y el aire se encuentra en el diafragma, es el que la persona usa, el cantante o locutor, los oradores, para trabajar. Entonces, cuando tú inhales aire, lo tienes que inflar el estómago, por así decirlo. Entonces, de esa manera, en el momento de hablar, va a haber un impulso de aire. El aparato fonador es el sistema del habla. La voz es el producto de una herramienta, o sea, es el fruto de un utensilio del cual nos valemos para lograr un fin determinado, en nuestro caso correcto de la expresión oral, lo cual requiere de una aplicación específica de energía. Dicho instrumento está compuesto por una serie de partes o máquinas simples, por así decirlo, que se juntan para operar ordenadamente, llevando a cabo la correcta función de lo que fueron creadas. También esta es una explicación técnica del sistema reproductor del habla, y lo vamos a dividir en 3. Los órganos de reproducción, los pulmones, los bronquios y el diafragma. Los órganos de fonación, laringe, cuerdas vocales y resonadores, nasal, bucal y faringeo. Los órganos de articulación, paladar, lengua, dientes, labios, glotis. Entonces, ¿cómo funciona el aparato del sistema fonador? Para que podamos hablar correctamente, este proceso lleva un orden, una secuencia, una serie de pasos que son importantes. Comienza con la inhalación de una correcta de aire que entra a nuestro cuerpo y se adapta por los pulmones y el diafragma. El diafragma impulsa el aire al exterior y en su paso hace vibrar las cuerdas vocales que se encuentran en la laringe. Posteriormente, esta vibración toca a los resonadores que están en la boca, en la nariz o en la garganta. Y por último, el aire más el sonido que se produce en los resonadores pasa al último filtro de los expertos, lo llaman órganos articulares. Estos son los labios, los dientes, el paladar, la mandíbula. Estos se encargan de dibujar cada letra, cada sílaba, cada palabra que pueda ser entendida por quienes nos escuchan. Los resonadores es cualquier dispositivo o sistema capaz de entrar en resonancia, sonido producido por la repercusión de otro, lo cual quiere decir que es capaz de captar el sonido y darle un efecto. Ejemplo, los instrumentos musicales utilizan resonadores acústicos que se producen ondas sonoras de tonos específicos. Los humanos tenemos resonadores naturales para producir el habla, lo cual fueron estudiados y usados como modelos para crear resonadores artificiales, y los implementan en los instrumentos musicales. En esta oportunidad vamos a hablar de 3 resonadores. Primero vamos a hablar de los resonadores de pecho. Está instalado en nuestro pecho. Es una especie de caja de resonancia. De lo que se trata es de impulsar el aire de tu diafragma para que suba en forma de columna de aire al pecho con un zumbido. Para encender este resonador, coloca tu mano en el pecho y pronuncia la A ligera,
para salir convertida en una O obscura, parecida a un bostezo. Recuerda que para activar el resonador de pecho es muy importante que uses el aire del diafragma. Por ejemplo, realizando estos ejercicios de resonadores de pecho va a darle un efecto a tu voz. El siguiente es el resonador de garganta. Obviamente está ubicado junto a la garganta. Se siente en el punto donde termina el cuello y se une con la cabeza y se activa fácilmente. Solo tienes que pronunciar la palabra gárgaras. Pero recuerda que el aire desde el diafragma hacia el punto donde se une el cuello con la cabeza para pronunciar literalmente, pero ligado a la palabra gárgaras. Reitero, siempre debemos usar el aire del diafragma. En otras palabras, cuando hablamos del diafragma, debemos inflar esa bolsa de aire y simplemente pronunciamos las palabras gárgaras. Gárgaras, 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 hasta que vacíes la bolsa de aire. Esto más o menos puedes empezar haciendo unos ejercicios de 10 segundos. El tercer resonador es la nariz, que también está instalado en la nariz. Puedes localizarlo en la parte interna de este punto es donde se une la nariz con tu cráneo, más o menos visualizándolo así. Este resonador se activa poniendo la punta de la lengua detrás de los dientes delanteros superiores y vibrando un zumbido apoyando con tu aire, con tu diafragma. Recuerda siempre utilizar el diafragma. Entonces, apoyamos la lengua detrás de los dientes superiores hacia adentro. Casi con la boca cerrada pronuncias la palabra N. Puedes tararear alguna canción o puedes hacer las escalas musicales, cualquier ejercicio que tú lo veas conveniente. Por ejemplo, yo voy a hacer con las escalas musicales de forma ascendente. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Pero voy a hacer con la letra N. También puedes tararear alguna canción, por ejemplo esta canción conocida de Navidad, ¿no? Si tú llevas tu mano encima de la nariz, vas a sentir una especie de vibración. Esta vez vamos a llevar la mano encima de la nariz. Ese es el resonador de nariz. Ahora el calentamiento. Como parte de todo entrenamiento existen ejercicios de calentamiento. Estos se realizan previos a la actividad, como en todos los deportes, en todas las disciplinas que requieren un esfuerzo físico. Los ejercicios de calentamiento en el deporte nos sirven para aflojar los músculos, quitarles tensión. Con la voz ocurre lo mismo. Exactamente, el sistema que la produce también está compuesto de una serie de aparatos y músculos que intervienen para el que habla se produzca. Primero, respiremos. Con una inhalación sacarás todo el aire que tengas en el cuerpo y al mismo tiempo sacudirás las manos hacia adelante. Entonces, debes inhalar en 8 tiempos, subiendo los brazos, hasta que tus manos se encuentren arriba de tu cabeza. Ahora, aguanta 4 segundos más en tus pulmones para que posteriormente exhales lentamente por la boca por un tiempo. Lo harás en 16 veces. Suelta todo el aire. Este ejercicio lo repetirás 3 veces. Zumbemos como abejas. Es el otro ejercicio. Inhalas nuevamente el aire hacia tu diafragma y lo llenas lo más posible. La exhalación será con la boca cerrada pronunciando la letra M, dirigiendo el aire hacia la parte de atrás de los dientes delanteros. Sostén este zumbido hasta que se termine totalmente el aire del diafragma. En varias ocasiones, las personas me preguntan, al terminar mis presentaciones, algunas cosas que nos ocurren frecuentemente cuando no usamos correctamente el aire. Las preguntas siempre son: ¿por qué me duele la garganta cuando hablo más de media hora seguida? ¿O por qué mi garganta se vuelve ronco, afónico? ¿Por qué me canso rápido, me agito rápido? Entonces, para solucionar estos problemas, estos pequeños inconvenientes, hay 3 sencillos pasos. Son sencillos pasos, pero que son muy difíciles de cumplir. Los ejercicios que te voy a dar a continuación son los mismos que ya te mencioné antes, pero insisto en mencionarte que lo practique los ejercicios. Es la única forma de conseguir objetivos deseados. Primero es la correcta respiración. Nuestro primer ejercicio, pongámonos de cúbito supino o echados de boca arriba y respiremos profundamente. Observaremos que la actividad principal del proceso se centra en el medio del cuerpo,
Practiquemos la respiración diafragmática durante 5 minutos al acostarnos y durante 5 minutos antes de levantarnos. Si hacemos esto sin desmayar, no solo mejoraremos nuestra voz, sino que viviremos algunos años más. El siguiente ejercicio es la relajación. La tensión de los músculos, de allí se produce esa aspereza en la voz, fatiga, ronquera, un dolor de garganta. Existe un dolor de garganta de los maestros, de los predicadores, de los oradores. La respuesta es una sola palabra: tensión. No estás relajado. ¿Cómo lo haremos para lograr este tan deseable garganta relajada y abierta? He aquí una manera sencilla y fácil: el bostezo. Practicar el bostezo por al menos 20 veces por día. Comenzamos a bostezar como si nos diera hambre o sueño. Simplemente bostezar. Y el último de los ejercicios es el ejercicio de la resonancia que ya te di anteriormente. Nuestro tronco sirve como una caja de resonancia de la voz, del mismo modo que la caja de un piano o de un violín o de una guitarra. Aumenta y embellece los sonidos producidos por el concertista, con la lengua, con la garganta, los labios, la mandíbula. Relajados, tarareemos la música de tu preferencia. Ya te había indicado, lo más fácil es con la letra N. Regla número 5. Conexión con el público. Como líderes, como comunicadores, no es suficiente trabajar duro, no es suficiente hacer una gran tarea. Para tener éxito necesitamos aprender a comunicarnos de una manera que nos conectemos con los demás. La conexión establece confianza con los instintos y luego se establece empatía con las personas. El resultado es una relación y cada relación tiene posibilidades infinitas. A pesar de todos los recursos con los que contamos hoy, desde las cartas escritas hasta las redes sociales, pareciera que cada vez estamos más lejos los unos de los otros. En realidad, todos nos comunicamos, pero muy pocos somos capaces de establecer relaciones significativas y que realmente sean provechosas para ambas partes. Lo importante es concentrarse en los demás, ayudarlos. Entonces, ¿cómo podemos saber si nos estamos comunicando realmente con los demás? Porque los demás hablan favorablemente de nosotros, estrechan lazos emocionales, confían en nosotros y nos transmiten energía positiva, aparte de disfrutar de nuestra compañía. Aquí te doy algunos principios de conexión. Número 1. La conexión aumenta su influencia en todas las situaciones. Si nos podemos conectar de persona a persona y con una audiencia, nuestro sentido de la comunidad mejora, su capacidad de crear los aumentos de trabajos en equipo y sus impulsos de influencia. Las personas que se conectan con los demás tienen mejores relaciones, experimentan menos conflictos. Seremos capaces de alcanzar nuestro potencial, independientemente de nuestras profesiones. El camino que eligemos, si somos capaces de conectarnos, tendremos mejores relaciones. Un pequeño ejemplo. Jorge Rodríguez fue un ladrón de bancos en una pequeña ciudad que operaba a lo largo de la frontera del país, allá por los años 1900. Rodríguez tuvo tanto éxito que los guardabosques de la frontera creó una fuerza especial para tratar de detenerlo. Una tarde, uno de los guardabosques vio a Rodríguez escapándose a través de la frontera y lo siguió de manera oculta. Vio cómo el forajido llegó a su pueblo natal, se mezclaba con la gente en la plaza, fue a su cantina favorita para relajarse. El guardabosques se coló y se las arregló para conseguir la caída de él. Con una pistola en la cabeza del ladrón de bancos, el hombre de la ley le dijo: Jorge Rodríguez, ya sé quién es usted. He venido a recuperar todo el dinero que ha robado a los bancos, a menos que se les dé a mí, o lo voy a volar los sesos. Rodríguez pudo ver la insignia en el uniforme del hombre de la ley, y él podía discernir su intención hostil, pero había un problema: él no hablaba inglés. Él comenzó a hablar rápidamente en español, pero el guardabosques no podía entender lo que decía porque no hablaba español. Justo en ese momento un joven se acercó y dijo en inglés: yo puedo ayudarlo, hablo inglés y español. ¿Quieres que sea tu traductor? El guardabosques asintió. El muchacho se apresuró a explicar todo lo que el guardabosques había dicho. Un poco nervioso, Rodríguez respondió: dile al gran guardabosques que no he pasado ni un centavo del dinero al otro lado de la frontera. Si vas a ir a la ciudad, en una casa, va a encontrar allí, y que no está atado, no está seguro.
Tira hacia afuera, todo el dinero está detrás de allí. Por favor, dígale rápidamente. El chico volvió a mirar al guardabosque y le dijo: señor, Jorge Rodríguez es un hombre valiente. Dice que está dispuesto a morir. La capacidad de conectar con los demás comienza con interesarse por los demás. Número 2. La conexión tiene que ver con otros. Sí, primero ayudar a la gente lo que quieren de ellos le ayudará a conseguir lo que quieres. Lo dijo Zig Ziglar. Los buenos comunicadores tenemos que tener la suficiente humildad para reconocer que no somos las autoridades en todos los asuntos. Tenemos que esforzarnos a la gente con el conocimiento para conectarnos con otros auténticamente con el fin de ganar la oportunidad de influir en ellos. Como tales, pacientemente buscamos entender su audiencia antes de hablar. Antes de agregar valor a los demás, primero hay que aprender a valorar a los demás. En lugar de tratar de conformar otras situaciones a su orden del día, a medida que adquiera conciencia de las necesidades y la esperanza de los demás, usted será capaz de crear mensajes que se conecten con ellos emocionalmente. La gente o las personas de tu audiencia siempre estarán haciendo estas preguntas. ¿Te preocupas por mí? Debemos demostrar que realmente nos preocupamos por los demás. Dejamos de preocuparnos de nuestras necesidades y prestarles atención a los demás. 2. ¿Me puedes ayudar? Los mejores agentes de venta siguen esta máxima al pie de la letra. A nadie le gusta que le vendan nada, pero todo el mundo necesita ayuda. En vez de buscar gente que nos ayude, es mejor empezar por ayudar a los demás. Número 3. ¿Puedo confiar en ti? El amor es vital, pero la confianza es más aún importante. Nunca nos lograremos conectar con nadie si no somos de confianza. A los demás no les interesa nuestra agenda, sino que les ayudemos con sus agendas. Para lograr que los demás se pongan de nuestro lado, debemos ponernos primero de su lado. La impresión que dejemos dependerá más de cuánto revelemos de nosotros mismos. Aquí algunos aspectos para conectarnos con los demás. Lo que ven los demás. Conexión visual. Es importante nuestra apariencia que lo que decimos. Debemos vestirnos bien, arreglarnos bien, sonreír, expresarnos agradablemente, pararnos derecho, movernos con energía. Lo que la gente entiende. Conexión intelectual. Para conectarnos con los demás debemos relatar experiencias auténticas que puedan compartir, sentir y respetar. Cuando nos encontramos a nosotros mismos, encontraremos nuestro público. Un famoso actor de mediados del siglo XX asistió una vez a una fiesta de Navidad donde los anfitriones le pidieron a cada invitado que recitara un pasaje relacionado con la temporada. El actor recitó como todo un profesional el Salmo 23 y se ganó los aplausos de todos los presentes. Luego le tocaba el turno a una mujer mayor que estaba durmiendo en una silla. Una vez que sus amigos lo despertaron y le explicaron lo que estaba pasando, la mujer comenzó a leer el mismo salmo, pero de forma poco profesional. El Señor es mi pastor, no quiero. Cuando terminó, todo el mundo estaba llorando, porque su manera de recitar el salmo provocó una reacción que la pulida declamación del actor. El actor lo explicó: yo me sé el salmo, pero ella conoce al pastor. Lo que siente la gente, conexión emocional. La actitud hace que algunas personas sean más carismáticas que otros. Si somos cuidadosos, confiados, la gente se nos acercará. Lo que oye la gente, conexión verbal. Debemos usar palabras positivas y usarlas bien. Tomemos en cuenta lo que dijo Mark Twain. La diferencia entre la palabra casi correcta y la palabra correcta es un asunto muy complicado. Es la diferencia que hay entre la luciérnaga y el relámpago. Para agregar valor a los demás, hay que valorar a los demás. Número 3. La conexión va más allá de las palabras. Ser un gran comunicador desinteresado no es suficiente. Sin embargo, las audiencias pueden responder a la manera diferente a los oradores que entregan el mismo contenido exacto. ¿Por qué? Las palabras representan solo el 10% de un mensaje. Sorprendente es que el 90% de la comunicación es no verbal y se entrega a través del lenguaje corporal y el tono de voz. Según John Maxwell, dice que hay 3 esenciales componentes que son el intelectual, lo que sabemos; lo emocional, lo que sentimos; aplicar tus actos, lo que hacemos. Nuestro mensaje debe proporcionar valor a la audiencia, ya sea cumpliendo con una promesa o cambiando sus vidas. Para esto debemos hacernos algunas preguntas. Evaluarnos. Integridad. ¿He hecho mi mayor esfuerzo? Expectativa. ¿Puedo complacer a mi audiencia? Valor.
Yo puedo añadir valor a la gente. Aplicación. ¿Puedo a la gente dar un plan de juego? Cambiar. ¿He hecho una diferencia? La comunicación va más allá de las palabras. Nos podemos conectar en los siguientes niveles: el visual, intelectualmente, emocional y verbalmente. Las primeras impresiones se crean a menudo visualmente y pueden hacer o romper una conexión en 7 segundos. Los comunicadores deben estar en sintonía en su entorno, variar sus expresiones y moverse con propósito. Con el fin de conectar intelectualmente, debemos conocernos a nosotros mismos utilizando la experiencia personal para conectarse con su tema y su público. La capacidad de conectar emocionalmente puede parecer difícil de alcanzar, pero los líderes y los maestros a menudo dependen en gran medida de su contenido y el intelecto para persuadir a la gente. A menudo que no es una audiencia es movido por la emoción más que la lógica. John Maxwell en su libro explica: la gente puede escuchar sus palabras, pero que tienen que sentir su actitud. Aunque la conexión va más allá de las palabras, los comunicadores no podemos desechar las palabras. Las palabras son de enorme potencia y es importante prestar al tono, la inflexión en el momento, el volumen, el ritmo. Lo más importante, los comunicadores debemos aprender a ser nosotros mismos. Número 4. La conexión requiere gastar mucha energía. Debemos emplear mucha energía para conectarnos con los demás. Si esperamos que los demás se muevan primero, nos quedaremos solos, en vez de esperar que surja la situación perfecta para una relación. La idea no es caer de repente, sino prepararnos primero. Debemos ser pacientes y dejar de lado el orgullo. Debemos gastar mucha energía en conocer gente. Cuando hablamos en público, mientras más gente, mayor será la cantidad de energía que debemos proyectar. Para lograr cualquier cosa de valor, debemos aprender a manejar, reunir nuestras energías. Por ejemplo, tome iniciativa para conectarse primero. Sea claro al conocer a uno mismo y a tu audiencia. Tener paciencia. Número 5. Es más habilidad que talento la conexión. Todos los grandes comunicadores eran malos oradores, dijo Ralph Waldo Emerson. Los mejores oradores no siempre tienen la habilidad antes de serlo. De igual modo, no todos tienen la capacidad de conectarse y esa habilidad no se desarrolla por accidente. No podemos tener éxito solo por suerte, hay que prepararse. Si quieres ser un mejor comunicador o un mejor líder, no puede depender de la suerte. Tenemos que aprender a comunicarnos con los demás, haciendo la mayor parte de cualquier tipo de habilidades y la experiencia. Entonces, ¿cómo podemos practicar la conexión? Si queremos convertirnos en un gran comunicador, es un proceso que comienza con convertir o tener la capacidad de conexión. Aprender a conectar mejorará nuestras relaciones con los demás. Práctica número 1. Encontrar un terreno común. La mejor manera de conectarnos con los demás es buscar un fundamento común. Para determinar si compartimos el mismo tema, el mismo territorio, en otras palabras, debemos aprender más sobre las personas a las que queremos llegar. Esto puede llegar a ser difícil porque se basan en intereses y valores comunes. El prejuicio ya sé que las personas saben, sienten y quieren los demás. Cuando generalizamos solemos cometer errores. No debemos estereotipar a la gente, ni pensar de que no hay nada que aprender de ellos. Los seres humanos siempre nos sorprenderán. La arrogancia. A veces decimos, no necesito saber lo que saben, sienten y quieren los demás. La esencia de entablar relaciones está en preocuparse por los demás y en tratar de entenderlos. Indiferencia. No me interesa saber lo que saben, sienten y quieren los demás. La gente dice esto porque solo se cuenta a sí mismo. Es imposible que se conecte con los demás, como dijo el comediante George Carlin. Los científicos anunciaron hoy que habían conseguido la cura de la apatía, pero nadie había mostrado ni el más mínimo interés en la misma. Control. No quiero que los demás sepan lo que sé, siento y quiero. Si no le transmitimos nuestro conocimiento a los empleados, lo más seguro es que la moral de la empresa se desplome. Recuerda, pasemos tiempo con los demás y escuchemos, aprendamos de sus intereses. Práctica número 2. Mantenga simple la comunicación. Algunos de nosotros pensamos que debemos hablar y escribir de manera complicada. Es como una señal de inteligencia. Simplemente es completamente al revés. Para comunicarnos y conectarnos debemos transmitir pensamientos e ideas sencillos,
Para ganarnos la atención y el respeto de los demás, debemos ofrecer la información y anécdotas que sean divertidas, emocionantes, motivadoras y de ayuda. Debemos tratar de que las personas se rían. Debemos apelar a sus sentimientos, inspirarlas y lograr que sus vidas sean más sencillas. Si queremos comunicarnos con los demás, debemos simplificar las cosas, decirles lentamente, con una sonrisa. Luego debemos seguir los siguientes lineamientos. Hablarles a la gente sin mostrarnos superiores. Ir directamente al punto. Si tenemos algo que decir, solo falta que lo digamos. Decirlo uno y otra vez. Decirlo claramente. Hablar menos. Práctica número 3. Crear una experiencia agradable. Del mismo modo que cualquier persona puede aprender a conectarse con la gente, cualquier persona puede aprender a ser interesante. Es muy importante interesarnos por los demás. Usar el lenguaje corporal congruente, las expresiones faciales, la postura, el tono de la voz. Hablar con variantes, no hablar monótono, para mantener el interés de la gente. Si el orador se divierte, el público se divertirá. Haga todo de ti para poder hacer una buena primera impresión, para que se involucre la audiencia. Práctica número 4. Inspirar a la gente. Cuando el orador y la audiencia se involucran, el público comienza a preguntar: ¿esta persona vale la pena prestar atención? ¿Esta persona es creíble? Después de establecer un terreno común con tu audiencia y convencerlos de que nos preocupamos por ellos, el siguiente paso será inspirarlos. Debemos seguir estos pasos. Lo que la gente necesita saber. Esto es fundamental. Les debemos demostrar a los demás que estamos de su lado. Lo que la gente necesita ver. Debemos mostrar convicción, carácter, credibilidad. Lo que la gente necesita sentir. Debemos tener confianza y mostrar pasión por el tema. Debemos dar gracias por tener el privilegio de hablar ante tan destacado público. Y práctica número 5. Vive lo que comunica. El carácter del que comunicas tiene un enorme impacto en la eficacia de su mensaje. En los primeros instantes la gente juzga a un líder o a un orador en sus habilidades de la comunicación, y a la larga la gente sigue lo que ven en lugar de lo que dicen. Cuando comenzamos a crear una conexión con la gente, lo hacemos o en persona o en grupo, nuestra manera de comunicarnos marca una gran diferencia. Una vez que establecemos una conexión, debemos mantener nuestra credibilidad. Y esto solo podemos lograr si nos conectamos con nosotros mismos, si aprendemos a confiar en nosotros mismos y si nos preocupamos por nosotros mismos. Si no nos queremos a nosotros mismos, lo más seguro es que no les gustemos a los demás. Debemos responsabilizarnos de nuestras acciones y vivir de acuerdo con lo que decimos. Regla número 6. Estudie a su público. Es muy importante estudiar al público, captar señales de lo que está pasando entre ellos. Y el estudiar al público simplemente es posible hacerlo con la práctica, estando frente a las personas. Todos estos detalles, y aquí les comparto algunas pautas, pero recuerde que cada público es diferente. Cada presentación o en cada presentación sucede diferentes cosas, y la manera como manejemos estas situaciones dependerá nuestro éxito o nuestro fracaso. 1. Escuchar. Se aprende mucho escuchando que hablando. Seguramente ustedes han escuchado esta frase: para ser un buen orador, primero tienes que ser un buen oyente. Así como podemos captar lo que está pasando entre la gente, especialmente en una conversación de persona a persona, tenemos que tener buenas costumbres de escuchar. Número 2. Ver lo que pasa en el auditorio. Seguramente usted examinó exhaustivamente la regla número 3 sobre el lenguaje corporal, sobre el manejo de las manos, los gestos, tomando en cuenta esos lenguajes que envía una persona. Si alguien en el auditorio tiene con las manos cruzadas, la barbilla hacia abajo, frunciendo el ceño, esto quiere decir que no va a ser fácil. El lenguaje corporal es bastante obvio. 3. Captar las señales emocionales. Seguramente las mujeres en este aspecto tienen más ventajas sobre los hombres. Captar las señales emocionales. Si debemos usar un lenguaje más tajante o ser más suaves, ser susceptibles a la situación. 4. Evitar que el auditorio se duerma. Las pasiones son los únicos oradores que convencen siempre. Son como el arte de la naturaleza, en que las reglas fuesen infalibles y el hombre más sencillo persuade mejor que el más elocuente, que aquel está entusiasmado y esté o no lo esté, dijo un orador. La palabra entusiasmo, esta palabra mágica, deriva de dos palabras griegas que significa dentro y teos significa Dios.
El hombre entusiasmado es aquel que habla como si estuviera poseído por los dioses. Esta es una de las cualidades, es el más eficaz, es el factor más importante de la influencia que ejercemos sobre nuestro prójimo. Nada realmente grande ha sido logrado sin entusiasmo, lo dijo Emerson. Entonces, tenemos que hablar con entusiasmo, con vehemencia, con brillo. Cuando hablamos con entusiasmo, con brillo, con pasión, es como si el orador se expandiera como vapor sobre la audiencia. Puede incurrir en 500 faltas, pero esto no puede fracasar. Otro factor importante que debemos recordar: cada vez que hablamos, modelamos la actitud de nuestros oyentes. Si nosotros nos sentimos con energía, ellos se sentirán con energía. Si nosotros nos mostramos reservados, ellos se mostrarán reservados. Si solo tenemos un poco de interés, ellos solo tendrán un poco de interés. Si sentimos vehemencia a lo que decimos, y lo decimos con sentimiento, espontaneidad, fuerza contagiosa, convicción, el auditorio no podrá evitar de ser envuelto por nuestro espíritu. Número 5. Sorprende a tu público. ¿Qué podemos hacer para causarles esa buena impresión? Mediante historias, anécdotas o proyectando algún tipo de videos, mostrando imágenes e invitando a la participación a la gente. ¿Te gustaría realizar tus presentaciones en público, que la gente se vaya sorprendido y diga: vaya, qué increíble conferencia acabo de presenciar? ¿A ti te gustaría eso? Entonces, ¿qué podemos hacer? Nuestra tarea es sorprenderles y sacarles de ese estado mental. Los puedes poner a trabajar, hacer ejercicios dinámicas. Con esto les dijiste algo más: hacer magia, sacar algo debajo de la manga, cantar, poner música alegre o bailar. Hacer ejercicios que levanten de su lugar, que se abracen, que se den la mano mientras creas un ambiente de proactividad con las personas. Utilizar marionetas o muñecos. Si sabes cantar, puedes hacerlo, canta. Puedes poner en un karaoke que se den masajitos, utilizar el humor. Si quieres contar chistes, hay que tener mucho cuidado, sin ofender a nadie. Usa toda tu creatividad para sorprender a tu público y lo llevarás a un estado de ánimo increíble, sacarles de su prejuicio. Y número 6, esas situaciones difíciles. Aunque no es normal que ocurra, en ocasiones podría ocurrir que una persona del público te increpe con dureza. Lo peor simplemente son estas situaciones difíciles. Aquí algunos consejos: no discutas nunca con el público, porque todo el público se va a venir encima de ti. Enfrenta a esa persona que te ha increpado y dile: te entiendo tu punto de vista y lo respeto. Le das tu atención a esa persona y sigues con tu tema. Si la persona que te increpó sigue molestándote, porque hay personas así, les pides que pase al frente y aplicar, y haces una pequeña pausa y te apoyas en el público y dices: ¿qué dice el público? Que pase al frente, ¿verdad? Y la gente seguro te va a apoyar. En una ocasión, dando una charla, una persona me increpó. Personalmente me sentí un poco incómodo, hasta tenía ganas de responderle, pero lo único que me faltaba era apoyarme en público. Lo invité que pasara al frente, pero no lo conseguí. De seguro que si me apoyaba en público, la gente me apoyaba. Si no tienes el control emocional, se te puede ir y puedes hacer el papelón más grande de tu vida. No calles a una persona en público, porque tú lo echas de enemigo. Si por ejemplo alguien te dice: tengo otro método de hablar y me funciona muy bien, tú le dices: ah, le ha funcionado, qué bueno. Y le dices: ¿alguien quiere opinar sobre esto? Y tú simplemente le dices: un aplauso para el señor. Le echaste a la gente, el público, y tú saliste limpio de la situación. El orador debe estar dispuesto a aceptar las críticas. Lo que no tiene que admitir es, bajo ningún concepto, y menos en público, es que te falten el respeto. Si te has preparado adecuadamente, espera lo mejor y prepárate para lo peor.